Desde el cambio de gobierno en diciembre del año pasado viene hablándose de la reforma judicial y en las últimas semanas con mayor insistencia luego de que el presidente Alberto Fernández presentara formalmente el proyecto. Para conversar de este y otros temas referentes a la justicia estamos ahora en conversación con José Luis Ares, ex juez correccional de Bahía Blanca. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Victoria Aure y Juan Ignacio Guarino lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Juan y Victoria? Encantado. Bien, el gusto es nuestro. La primera pregunta que quisiera hacerle para ir entrando en tema es por esta crítica que se hace a veces a la intención del oficialismo de realizar una reforma judicial en el sentido de que habría una motivación política. ¿Cuál es su visión a partir de su conocimiento, ¿no? También su experiencia como magistrado? Bueno, lo primero que habría que decir es que ha tenido críticas este proyecto, pero por gente incluso desde lo técnico, que no tiene ningún posicionamiento político especial, sino su conocimiento técnico, así que es un proyecto que, como el propio gobierno admite, debe ser enriquecido, corregido, modificado, pero que en un espíritu yo, digamos, creo que es algo bastante razonable lo que se propone, que en realidad tampoco es un superproyecto revolucionario, sino que es una ley o un proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal, que trata de preservar el principio de juez natural, es decir, que no hay ninguna posibilidad de manejo, de sacarle causas a un juez o ponerla a otro. Las críticas han sido más que todo en el sentido de que en algún punto se ha dicho que atrasa, por ejemplo, así lo ha dicho la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, a que yo no integro, pero hay gente que respeto mucho, en realidad diciendo que hay que poner más énfasis en el sistema acusatorio que está vigente en un código del 2014 que fue suspendido por el gobierno anterior y solo funciona en provincias del norte, y ahora se iba a agregar otras provincias del centro, y que en realidad la estructura de juzgado federal, como la conocemos, con toda una cantidad de personal y de secretarías, es un poco anacrónica ya, porque se utilizan otros mecanismos y la oralidad plena en todas las instancias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que hay mucho para mejorar. Por ahí hay números que no comparto. Por ejemplo, en Bahía Blanca se prevé la creación de 2 juzgados federales exclusivamente penal. No sé si hay una estadística, yo creo que sería absolutamente innecesario esa cantidad. Pero bueno, pero lo cierto es, digamos, para decir cosas concretas de lo que implica este proyecto, si les parece, sí. Implica una unificación de los juzgados federales, los famosos 12 juzgados federales de Comodoro Pi, que algunos están vacantes, con los 11 juzgados en lo penal económico, que es también un fuero bastante cuestionado, ¿no? Todos sabemos que debería haber modificaciones, que la justicia federal está muy cuestionada en temas de transparencia, en temas de demoras y demás. Entonces ahí esos 12 más 11 dan 23 y se crearían otros 23 más, con lo cual que estarían por un tiempo siendo subrogados y tomarían causas desde cero. Ahí teníamos un número de 46, y el argumento para que haya 46 juzgados federales en la capital es que con la aplicación luego de 2 años del Código Federal, que es acusatorio al estilo de la provincia de Buenos Aires, pero con audiencias todo el tiempo en todas las cuestiones, se va a requerir una gran cantidad de jueces, ¿no? Ese sería, digamos, a grandes rasgos. Después, por supuesto, hay otras modificaciones, hay otros fueros que yo no manejo, por lo tanto no me animo a decir, lo contencioso administrativo y demás, y sí, bueno, se incrementan las fiscalías, las defensorías, que ya se ha dicho que eso es un número muy escueto, porque los sistemas acusatorios, ¿qué necesitan? Mucho más fiscales que jueces, mucho más fiscales y defensores que jueces, porque los jueces son jueces de garantía, son jueces de control, que no tienen el peso de la investigación como tienen hoy los jueces federales, que es algo tan criticado, ¿no? Que son jueces de instrucción y que además tienen que controlar las garantías, ¿no? O sea, están investigando y controlándose a sí mismos, porque los fiscales, salvo los casos de delegación, tienen poca intervención. Doctor, ¿qué tal? Victoria lo saluda. Sí, ¿qué tal, Victoria? Bien, yo le quería consultar, este es el 5º intento de reforma, si no me equivoco, que ha habido desde que
asumió Alfonsín allá por el 83, de modificar alguna parte de la estructura de la justicia federal. Siempre ha sido negada esa modificación, muchas veces con la excusa de que esto llevaría más plata, más presupuesto para poder hacer esas modificaciones, lo cual muchos y muchas de las personas que pasaron por la comisión del Senado que está tratando esta reforma tiró por la borda ese cuestionamiento. Pero yo le quería consultar, la ex jueza Garribós de Rebori, ella decía que los sistemas procesales tienen que coincidir con los sistemas políticos. Y la realidad es que la justicia federal de nuestro país tiene un rasgo inquisitivo y es la única en Latinoamérica y es la única en el país. ¿Usted qué opina de esto? ¿Por qué es que después de tantos años de democracia cuesta tanto cambiar ese sesgo de la justicia federal? Sí. Bueno, además de las cuestiones políticas, evidentemente en Capital siempre ha sido un sitio muy conservador en esta materia como en otras, ¿no? Incluida hasta en la propia Universidad de Buenos Aires, donde hay figuras consulares, o ha habido figuras consulares como Don Maroni o Mayer, pero en general la justicia, especialmente la federal y especialmente la Capital, es muy conservadora, y en el código que se dictó en el año 1991 en el gobierno de Menem era un código viejo, porque era un código basado en la vieja legislación cordobesa que se basaba en la vieja legislación italiana. Entonces era un sistema marcadamente inquisitivo y que es el que está rigiendo todavía, salvo esta prueba piloto, como dije, que se está llevando a cabo en el norte, en Salta y Jujuy. Ahora bien, esto también tiene que ver con el poder que tienen los jueces y también con la comodidad de algunos y algunas. ¿Por qué? Porque en realidad un sistema acusatorio de audiencias es un tema que exige mucho trabajo, porque hay que resolver prácticamente en el momento y audiencias todo el tiempo. Es decir, por eso yo creo que muchos jueces federales se atornillan al sillón y se quedan hasta los 75 años, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una playa de colaboradores y expedientes que trabajan los expedientes escritos y ni siquiera deben participar en las audiencias. Bueno, que es lo que también ocurre acá en la justicia civil. En la justicia civil los jueces no toman audiencia, la toma un escribiente ahí, una testimonial, lo que sea. Entonces ahí me parece que hay un tema. Y después, bueno, toda esta cuestión de la relación promiscua y espuria con los servicios de inteligencia, los aprietes, yo siempre digo, la justicia federal se hace guapa con el que se va, con el que perdió el poder, ¿no? Así que bueno, todas esas cuestiones, por supuesto que esta ley tampoco lo va a mejorar, porque eso depende también qué jueces nombren, ¿verdad? De esos, si salen estos 23 nuevos jueces, que primero van a ser subrogantes, que me parece que ahí se mejora porque pasa por el Senado, pasa por el Consejo de la Magistratura. Bueno, yo siempre digo que en definitiva la independencia de un juez y demás depende de la propia personalidad del juez o de la jueza, ¿verdad? No podemos hacer 1000 mecanismos para lograr la transparencia, pero finalmente reside en la personalidad de cada uno. Sin lugar a dudas que cada funcionario le imprime su forma de llevar la gestión, en este caso judicial. Sin embargo, usted hablaba recién de la connivencia que hay con este caso con la Agencia Federal de Inteligencia. Hay una causa abierta en este momento, o dos en realidad, una por espionaje al Instituto Patria y a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la otra la mega causa con un grupo Super Mario Bros. De exagentes de la AFI, en la que aparece Susana Martinengo, ¿no? La ex coordinadora de documentación presidencial, también Darío Nieto, quien era el asesor privado de Mauricio Macri, del expresidente. Digamos, acá también no solo habría una connivencia entre la justicia federal con el aparato de inteligencia, sino también con lo que fue el gobierno anterior. Digamos, ahí hay una relación que va más allá de atacar al que se fue para congraciarse con el oficialismo entrante, digamos. Sí, por eso decía esta
esta relación promiscua y espuria en los servicios de inteligencia, que parece que con el gobierno anterior se llegó al paroxismo, ¿verdad? Y es algo que hay que cortar de cuajo, que por lo menos, bueno, se ha hecho con una intervención, una transparencia del sistema del servicio de inteligencia, y que no pueda tener ninguna actuación que no pueda ser requerida por los jueces. Pero también con esto de los aprietes de los jueces, que como nunca, hubiera sido interesante que algunos y algunas hubieran salido en su momento, ¿no? Pero bueno, recibieron aprietes de todo tipo, hasta jueces laborales, digamos, no solo porque se pone el énfasis siempre en la justicia penal, que es la que más está en la pantalla, en las pantallas y demás, pero en realidad también ha habido aprietes a jueces laborales, a jueces contencioso administrativo, es decir, gente que siempre en cualquier lado que podía dictarse alguna resolución contraria al poder, ¿verdad? Y por eso a mí me parece que el Consejo de la Magistratura también cumple un rol fundamental, porque muchas veces los jueces o juezas son apretados por la cantidad de denuncias que se acumulan en los consejos de la magistratura, que muchas veces no tienen ni pie ni cabeza. Por eso a veces se dice que pocos jueces se echan, y pasa también en provincia, ¿no?, con relación a la cantidad de denuncias. Bueno, pero ustedes no tienen ni idea de la cantidad de denuncias que no tienen ni pie ni cabeza. Y a veces hay protecciones que bueno, por ejemplo, el famoso juez Ollarvide fue protegido no por uno, sino por varios gobiernos, por distintas razones, por causas que llevaba y demás. Entonces hay ahí como un tira y afloje entre el juez que impulsa una causa en función de las denuncias que tiene, el Consejo de la Magistratura que reflota una denuncia con respecto a un juez. Bueno, eso es algo que hay que terminar, ¿no? Y en las designaciones también, bueno, se quiere transparentar un poco este tema de las designaciones, que las entrevistas queden registradas en imagen y sonido, que haya más transparencia y objetividad, ¿verdad? Bien, sí, perfecto, parece un punto fundamental, mayor transparencia, objetividad, que haya registros. Y usted recién me hablaba de la justicia provincial. Yo le quería preguntar también, porque de algún modo la justicia provincial es la que uno como ciudadano a pie tiene más cerca, y a mi entender es quizá la que muchas veces más indigna por esta cercanía que tienen los fallos de la justicia de primera instancia en relación a la federal, que por ahí es como usted decía, son las cosas que se ven en pantalla, o quizá indigna un fallo por ser parte de la agenda política en este contexto de grieta, etcétera. Pero pienso, por ejemplo, un gran problema que tiene nuestra ciudad, como tantas otras del país, que es lo que yo entiendo como la persecución de un sector del Poder Judicial a lo que son usuarios medicinales de cannabis. ¿Qué opinión tiene usted de esa cuestión, que es bastante compleja? Porque por un lado está, bueno, lo que es la ley de narcotráfico, estupefacientes, y por el otro lado está el derecho al acceso a la salud y la dificultad para encuadrar un delito, a mi entender. Bueno, incluso el uso de estupefacientes para consumo personal no se derogó tampoco. Y en realidad el fallo Arriola de la Corte Suprema de Nación, que en realidad retomó una vieja jurisprudencia de la primera Corte de época de Alfonsín, viene a poner las cosas en su lugar, pero mientras tanto se forman las causas, después terminan siendo archivadas y demás. Y bueno, esto de medicinal yo creo que requiere una legislación muy clara, y para poder, aclarar definitivamente la cuestión, ¿verdad? Y en la persecución de narcotráfico, hay también mucha hipocresía. Se dice que hay mucha gente que vive del narcotráfico, no solo narcotraficantes, ¿no? Porque hay un montón de gente, y fíjese, un gran error de política criminal, creo yo, que existió en época del gobernador Solá. Ajá. Fue esto de pedir y después impulsar la ley nacional de desfederalizar la droga, que pocas provincias lo han aceptado, porque era voluntario obviamente, es decir, de sacar los delitos menores de droga y mandárselos a la provincia. Esto ha llevado que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tenga alrededor de 15.000 presos, de la cantidad que tiene enorme, por estos temas de drogas, que son delitos menores de minoreo, de metamenudeo, y que en definitiva que no le hacen nada a los grandes narcos, porque en definitiva son personas que van a cambiar. Si no vende que fue preso, vendrá otro. Si rompieron un kiosco en tal lado, pondrán otro kiosco. O sea, en definitiva hay un enorme esfuerzo, una enorme
despliegue, a veces con mucho marketing, ¿no? Porque uno ve esos que van a un kiosquito de droga con unos grupos SWAT que parece que van a la guerra, y en definitiva después secuestran 50 gramos. Entonces, en realidad se entiende, los expertos dicen, yo no soy un experto en temas de estupefacientes, los expertos dicen que se secuestra el 10% de la droga que circula. Es decir, que cuando estamos haciendo mucha bambolla porque se secuestró 1 kilo de cocaína, por atrás pasaron 9 kilos, ¿verdad? Así que es un tema muy complejo, que bueno, que habría que estudiarlo y modificar toda la legislación, yo creo. Bien. Y pensaba en relación a esto que usted decía un poco en broma, un poco en serio, que no solo los narcotraficantes viven del narcotráfico, creo que se refiere al show mediático que se monta, pero también yo lo que advierto muchas veces es como una doble vara en el tratamiento de estos temas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un caso que fue muy impactante de la ciudad de Torkins, ¿no? El 11 de marzo pasado detuvieron a 2 concejales que tenían plantas de cannabis en el INTA en el contexto de una agrupación de cannabis medicinal, y entiendo que el INTA por una ley que fue sancionada en 2017 durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, permite al INTA cultivar, hacer investigación y demás con cannabis medicinal. Pero luego en nuestra ciudad, unos meses después, hubo un caso de extorsión policial a un odontólogo, ¿no? Y en esa causa involucraba de alguna manera el conocimiento de personas que comercializaban cocaína, y digamos no se investigó esto, quedó un poco en la nada, digamos. Por un lado se criminaliza a quien está cultivando en un marco legal que puede ser cuestionable o no, yo no soy abogado, pero hay un marco, y en cambio por el otro lado hay comercio de cocaína y se deja de lado. Sí, claro, no hay una línea, bueno, en general no hay política criminal en este país hace muchos años, no hay una línea de política criminal, y después no hay una política persecutoria también muy coherente, ¿no? Se va atrás del caso que aparece, y bueno, y así, la doble vara que usted señalaba, esto de, llamaba mucho la atención, de no dar el nombre de esta persona porque es víctima, y, digamos, cuando están dando los nombres de todos lados al minuto, en muchos sitios, de toda la gente, ¿no? Entonces también este clasismo del sistema de persecución. Yo me acuerdo con el tema de la ebriedad, una cosa menor, pero bueno, pero el tema de la ebriedad, que en una época hacían causas por decenas por día, y nunca agarraban a nadie que viviera en un barrio acomodado, siempre eran chicos marginales que andaban de alguna bailanta, pero nunca, y ahí la zona de boliche de Bahía, había borrachos pero para hacer dulce. Sin embargo, sí, de todas las clases sociales, nunca traían a nadie de esa clase. Entonces, bueno, evidentemente hay eso es lo que se conoce como la selectividad del sistema, ¿no? El sistema atrapa casi siempre a los más vulnerables, ¿no? Y se ve muy impedido por distintas razones, hasta ideológicas, de ocuparse del gran delito. Y el narcotráfico, digamos, lo que es prácticamente una batalla perdida, el narcotráfico, porque imaginemos que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo, y a pesar de su discurso y de la DEA, que muchos dicen que en realidad la DEA no reprime sino que controla el mercado, ¿verdad? Claro. Porque digamos siempre la propia cultura estadounidense de exportación, que no solo exportan hamburguesas y Coca-Cola, sino también pautas culturales. Está el narcotraficante, es mexicano, es colombiano, lleno de cadenas y de lujos y de mujeres hermosas, pero en definitiva hay gente adentro que es la que está distribuyendo, la que está manejando el negocio, la que está lavando el negocio para incorporarse a la economía legal, el circuito digamos, formal, ¿no? del dinero. Claro, hay una serie que es muy ilustrativa de esto, Ozark, ¿no? De un financista que se dedica a lavar dinero del narco, comprando empresas en bancarrota y ese tipo de cosas, ¿no? Es un tema muy, muy complejo, que además tiene un enorme poder corruptor el narcotráfico. Ese es uno de los problemas muy serios, ¿no? Bueno, ni hablar lo que pasa en Rosario, en Córdoba, ¿no? Bueno, en la provincia de Buenos Aires mismo, así. Seguro.
Y bueno, ya para ir cerrando y hablando un poco, ¿no?, de medios y de justicia, le quería preguntar por lo que algunos medios locales informaron como un cruce que usted mantuvo con el fiscal general Juan Pablo Fernández. Yo igual no sé si usted coincide, pero me parece que la noticia de fondo no es un cruce, sino una llamada de atención, por así decirlo, no de usted hacia el fiscal, sino del fiscal hacia la jueza Susana Calcinelli, en virtud de un fallo. Sí, la verdad que, bueno, las actitudes de... Yo he sido víctima de Fernández hace muchos años y soy uno de los que seguramente están en su nómina de enemigos. Las actitudes del doctor Fernández ya a mí personalmente no, ni siquiera me generan enojo, me generan tristeza, digamos, por lo que implica, digamos, yo soy una persona que pasó una vida en el Poder Judicial de la provincia y de los primeros escalones más bajos, y yo creo que en realidad ha habido un ámbito que, más allá de las diferencias ideológicas y demás, un ámbito de cierta cordialidad, de cierta decencia en el trato, de decoro, y Fernández es una de las personas, y yo digo una de las pocas, que ha roto eso, ¿no?, con persecuciones de sus propios subordinados, sus propios fiscales, sus propios empleados, y en este caso viene un escrache completamente gratuito, porque en definitiva él podía decir, si quiere salir públicamente, un fallo que tampoco había tenido, creo, trascendencia, puede decir, bueno, no estoy de acuerdo, vamos a apelar, punto, como corresponde, porque, a ver, los jueces, yo cuando era juez, por ejemplo, durante 20 años, ejercí el cargo, muchas veces advertíamos errores de fiscales, que, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso muy claro que el fiscal no incorporó una prueba y esa prueba era fundamental para condenar, y entonces hubo que absolver. Y uno no le pidió un jury, claro, no marcó, decir, bueno, ya está en el fallo, no se incorporó, no se hizo, listo, ya está, o sea, porque, ahora, si usted me dice, bueno, no, veo un delito grave, sí lo tengo que comunicar. Claro. Ahora, acá no hay ningún delito, es una idea de opinión distinta que encima él sostiene una postura, que no vamos a explicar el caso, creo, no vale la pena. Claro, se hace muy técnico, muy largo. Una postura que es anacrónica, porque es una postura que ya está abandonada, y él se cree dueño de la verdad, porque toda la jurisprudencia, y no digo de algún juzgado perdido en la Patagonia, estoy hablando de la Casación Nacional, de la Casación Federal y del propio Tribunal de Casación Provincial de la provincia, sostiene lo contrario de lo que dice Fernández y sostiene lo que dice la doctora Calcinelli y lo que dije yo hace 2 años en un fallo que el fiscal no apeló. Entonces, decir que la jueza viola la ley y la denuncia a la procuración, que es quien puede denunciar los juicios políticos y puede acusar en los juicios políticos, solo se explica a través del odio y del revanchismo, y vaya a saber qué cosas pasan por su cabeza. Y a su vez, con un amigo de un medio de prensa, la escracha en el sentido de que la jueza violó la ley. Realmente es inentendible y, claro, cuando la verdad, ya deja de ser una opinión si violó o no la ley. Me puede parecer mejor, peor la resolución, puedo hacer una valoración personal, pero acá hay una jurisprudencia que la ampara, digamos. Una jurisprudencia que además se basa, por eso digo la postura de él es anacrónica, no lo digo yo, lo dice Ricardo Favarotto, que es un jurista que comentó un fallo mío, un jurista muy prestigioso. ¿Por qué? Porque se basa en los tratados internacionales. Fernández y algunos otros fiscales, pero sobre todo Fernández, no registran los tratados internacionales, y el principio pro homine, que sería muy largo explicarlo, pero que lo ha señalado la Corte para interpretar la ley. Porque, a ver, la ley debe ser interpretada, y no hay una sola interpretación. Muchas veces, en todas las materias, pero también en la nuestra, existe una postura y otra, ¿verdad? Y la jurisprudencia va cambiando y va variando, y algunos tribunales sostienen hasta que se va uniformando un poco, porque, bueno, uno dice, bueno, mire, ya la Corte Suprema dijo sobre esto tal cosa, y vamos a encolumnar lo que dice la Corte Suprema, hasta por razones prácticas, ¿verdad? Pero en general no hay, digamos, el derecho, siempre digo, no es matemática. Entonces uno puede decir, salvo desde la soberbia, decir, que no coincide con mi posición, con mi teoría sobre este tema, o sea, porque está a favor de la mitad de la biblioteca y yo estoy a favor de la otra, violó la ley. No, a ver, son interpretaciones, ¿verdad? Claro. Y siempre hay que verlas desde la Constitución, como dicen los españoles, ¿no? Desde la Constitución. Y hay principios que antes no estaban y que ahora están desde los tratados internacionales. De todos modos, a mí no me queda claro por qué alguien que es una persona, un magistrado en funciones, si tiene una crítica, no la canaliza por las vías institucionales que tiene justamente el mismo Poder Judicial.
ahí también es llamativo y, digamos... Es llamativo y que sea respecto a determinadas personas, y bueno, la doctora Cancinelli tiene casi siempre todos los números. Porque ya insisto, cuando a uno no le gusta un fallo, un fiscal, un defensor, una víctima, no está de acuerdo con un fallo judicial, lo puede criticar con dureza, en general en un escrito de recurso para que otro tribunal la revise, ¿verdad? Y mucho menos un funcionario judicial está viendo afectar su decoro cuando va prácticamente a la agresión personal, ¿no? Es decir, me parece absolutamente equivocado, ¿no? Y además sabemos lo que puede traer esto, ¿no? Escraches, persecuciones de otro tipo. Bueno, y incluso dijo que era una monarca del sí, la verdad que se refería al tema que, en términos que rayan la violencia simbólica hacia las mujeres también, y no hablar de violencia política porque él también ostenta un cargo público. José Luis... es abrupto, totalmente fuera de lugar y absolutamente inmerecido, porque estamos hablando de una jueza absolutamente independiente, muy experimentada y muy capacitada. Totalmente. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por su opinión. Lo vamos a estar llamando nuevamente en breve, seguro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. José Luis Ares, ex titular del Juzgado Correccional número 1.